Hablemos claro, Nicolás Lucar. El 70% del Perú, el que necesita que ese dinero se invierta no en regalarles bonos, sino en darles medios para tener una vida decente. Y eso significa solo una cosa: trabajo. El día de ayer el economista Jorge González Izquierdo dijo acá en Exitosa algo valiente que muy pocos se atreven a decir. La informalidad no se va a acabar a palazos. Y hay que ser conscientes de que el ser informal es el único camino que tienen millones de peruanos para siquiera sobrevivir, para que su familia tenga que comer. Y que por lo tanto hay que cambiar el tratamiento al tema de la informalidad en esta circunstancia. Es decir, si tenemos, no cientos, millones de ambulantes en todo el Perú, decenas de miles de personas, si no son cientos de miles de personas dedicadas al transporte informal, es porque no tienen otra oportunidad, es su único medio de vida. Entonces, pretender quitarle su único medio de vida no solamente es irreal, porque lo único que vas a hacer si le metes palo en una esquina es que se van a ir a la otra, pero por otro lado es subversivo. Ya, porque si esta gente no tiene chamba y no puede hacer informal, ¿qué hace? Esperar que le llegue algún día algún bono que no les alcanza para nada, 600 soles, ¿ustedes creen que les sirve para algo? Es absolutamente irreal el enfoque puramente represivo del problema de la informalidad. Y lo que ha dicho Jorge González Izquierdo, hay que actuar con la responsabilidad que este reconocimiento, porque hay que partir de eso, de reconocer realidades. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta gente? ¡Chamba! Y lo que hay que hacer en el Perú es promover empleo. Eso viene desde antes de la pandemia. Se ha multiplicado de una manera monstruosa por la pandemia, por la cantidad de gente que perdió sus empleos. Desde gente que perdió su empleo de una pequeña empresa informal porque ya se convirtió en inviable, porque no puede cumplir sus mínimas obligaciones, porque el mercado se ha retraído contra lo que dice el señor ministro de Economía y Finanzas, porque la gente no está consumiendo como consumía antes, porque los negocios por todos lados han tenido que cerrar, e incluso gente que vivía de negocios formales, hoy está en la calle, buscándosela para vivir y sostener a sus familias. Entonces, esta gente necesita chamba y hay que tener un plan coherente para darle empleo a la gente, para desarrollar esa obra pública que el Perú tanto necesita. No necesitamos burócratas sentados en oficina. El tamaño del aparato burocrático del Perú es tan grande como ineficiente. Lo que necesitamos es gente construyendo carreteras, construyendo ferrocarriles, construyendo hospitales, construyendo colegios, haciendo reservorios para tener agua para electricidad, para agua potable y para una agricultura que ya no sea estacional y dependa de la naturaleza, si llueve o no llueve. No, señor, tenemos un privilegio, tenemos agua. Para eso necesitamos chamba para la gente. Eso es lo que hay que hacer, pero mientras tanto, lo que hay que resolver es la emergencia. Hay que buscar la manera con imaginación para no afectar los intereses de centros comerciales como Gamarra, Mesa Redonda, y darle un mínimo de organización, de protección a estos centros y por otro lado de alternativa para los informales desesperados que están alrededor de los conglomerados comerciales. Hay que buscar fórmulas imaginativas, pero hay que darle a esta gente orden, que mantengan el distanciamiento, que usen mascarilla, que respeten los protocolos. Y todo esto con la idea de que lo que estamos haciendo es esperar el momento en que esta gente pueda reciclarse económicamente y tener otro empleo. Y lo mismo pasa con el transporte informal. Ahora acaban de decidir que hay que hacerse pruebas moleculares o antígenas antes de subirse en un bus interprovincial, y lo que está pasando es que por todos lados la gente se sube a vehículos informales que no tienen que pasar por ese procedimiento, y esa también es una realidad. Es decir, incluso en el transporte urbano se toma la decisión que en el transporte urbano se reduce el aforo,
y por lo tanto la cantidad de pasajeros que se pueden trasladar es mucho menor. En una ciudad, en el caso de Lima y el Callao, que ya estaba en un punto crítico porque lo que se ofrecía como transporte público formal no alcanzaba para abastecer las necesidades. Si encima de eso le bajas el aforo, tienes una cantidad enorme de gente haciendo colas que además son un riesgo sanitario y que no son atendidas adecuadamente. Entonces, si esa es la situación, ¿por qué no aprovechas la oportunidad y utilizas a esos transportistas informales, los empadronas y les permites trabajar cumpliendo los protocolos para completar aquellos servicios que no puedan brindar, que no pueda brindar el servicio formal de transporte? Y no perseguirlos simplemente con los inspectores, que es iluso. Porque ya esta gente se sale del transporte informal. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué quieren que haga? ¿Que se conviertan aquí en escaperos, en marcas? ¿Que tengan que salir a saltar para darle de comer a sus familias? ¿O convertirse en ambulantes? O sea, pasar del transporte informal a la venta ambulatoria en la calle. Es decir, hay que ser realistas sobre la situación que estamos enfrentando y ser conscientes de que tenemos millones de compatriotas que la están pasando no mal, pésimo, que están sufriendo, que están en la calle desesperados viendo cómo hacen para llevarle algo de comer a sus hijos. Ya no para pagar las cuentas, eso es otro tema, para comer. Entonces, se ha hablado esta mañana, escuché a Guido Penano, hablando de los prácticamente 6.000 millones de dólares de endeudamiento que el Perú ha adquirido y que está adquiriendo, porque estamos al borde de firmar, creo que es hoy, 1.000 millones de euros más. Y la pregunta que hacía y con la que termino es absolutamente legítima. ¿En qué diablos vamos a usar ese dinero? Que en algún momento vamos a tener que pagar. Y en lo que hay que usarlo es en promover el empleo para la gente. Esa es nuestra principal urgencia económica. La minería no necesita ayuda. La pesca no necesita ayuda. La agroindustria de exportación no necesita ayuda. Tienen espaldas, tienen recursos, tienen un mercado que les es favorable. El año pasado, en medio de la pandemia, han multiplicado sus ganancias. No son ellos los que requieren, no es la industria de la alimentación que se ha forrado el año 2020 porque no ha dejado de vender y de producir. Es todo el resto del Perú, el 70% del Perú, el que necesita que ese dinero se invierta no en regalarles bonos, sino en darles medios para tener una vida decente. Y eso significa solo una cosa: trabajo. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.